Dale fuertes palmas al Señor y adora a aquel que vive por los siglos de los siglos. Muy buenos días, hermanos, buenos días. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos a todos. Y también una bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes en esta mañana. Estamos desarrollando una serie que hemos titulado Vivamos el Evangelio de la Gracia. Y hoy quiero compartirles un tema que he titulado Comprometidos con ser sal y luz. Ese es nuestro tema en esta mañana. Puede ser que tú hayas escuchado muchos mensajes del pasaje que vamos a leer en esta mañana. Sin embargo, voy a tratar de mostrar en forma breve, y espero que no pase de 40 minutos, como máximo, algunos pasajes que están directamente relacionados con esta enseñanza y que son importantes recordarlas y aplicarlas a nuestra vida. Por eso, la pregunta que quiero plantear en esta mañana es: ¿cómo se vive comprometido con ser sal y luz? ¿Cómo tú puedes vivir comprometido con ser sal y luz? Vamos a la palabra del Señor entonces y leamos lo que la Escritura dice al respecto en Mateo, el capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. La palabra de Dios nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, rápidamente vamos a responder esta pregunta: ¿cómo se vive el compromiso de ser sal y luz? Y en primer lugar, entonces, para vivir el compromiso de ser sal, en primer lugar, tú y yo tenemos que reflejar el testimonio del Evangelio. ¿Quieres ser sal? ¿Quieres ser sal? Ay, pastor, la sal tiene una forma deforme, ¿no? Así, no me gusta. No. Nos estamos refiriendo al significado que el Señor Jesús le da. Porque ciertamente podríamos hablar mucho de la sal, pero no es el tema. Vamos a circunscribirnos a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque escucha, todos nosotros, según la Escritura, si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que somos sal. Aunque usted no quiera reconocerlo, usted es sal, porque Dios le hizo sal el día que se entregó a Cristo. Desde el momento en que nos entregamos a Cristo, nosotros somos sal y somos luz, porque eso es lo que el Señor obra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si eso es cierto, entonces es importante que tú sepas vivir como sal. Por eso la Escritura dice en Mateo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, la sal sirve esencialmente para preservar y dar sabor. En los tiempos en que se escribió este pasaje bíblico, la sal tenía esta propiedad de poder preservar los alimentos para evitar su corrupción. Hoy en día, por lo menos aquí en la costa, no usamos ya de sal para preservar los alimentos, ¿no? Usamos la famosa refrigeradora. ¿Cuántos tienen su refrigeradora? A ver, todos, ¿no? Aún en la parte de la sierra, ¿sí?, hay todavía algunos pueblos que conservan esta costumbre, ¿no? Es decir, tienen una carne, por ejemplo, y para que esta carne no se descomponga, le echan sal, ¿no?
De tal manera que entonces la carne se preserva y no se corrompe, no se malogra. Bueno, en aquel tiempo no habían refrigeradoras, tampoco había luz eléctrica en ese tiempo, ¿no? Entonces la manera de conservar los alimentos era echándole sal. Por esa razón, la primera aplicación que encontramos aquí es la de preservar. Como sal de la tierra, la iglesia está presente en este mundo para preservarla de la corrupción por el anuncio del Evangelio. Cuando tú y yo anunciamos el Evangelio, preservamos al mundo de la corrupción. Porque, amados hermanos, la iglesia es la reserva espiritual, pero también es la reserva moral de este mundo. Por esta razón, nosotros somos llamados no solamente a compartir el Evangelio, sino también a dar testimonio del Evangelio con nuestra propia vida, de tal manera que seamos un referente al mundo de cómo vivir la vida verdadera. En Hechos capítulo 2, versos 38 al 40, nos dice la palabra, y Pedro aquí está predicando el Evangelio. Él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y nota, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba. Dígale, testificaba. Eso es testificar del Evangelio. Testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Porque escucha, la perversidad, la corrupción está en el mundo, en las generaciones sin Cristo. Y así como en los tiempos de Pablo había corrupción y las generaciones estaban corrompidas por causa del pecado, también es en nuestra generación. En realidad la corrupción entró en el mundo por causa del pecado desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, como dice la Escritura en Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, desde ese momento la corrupción ha accionado en el mundo. Y el principal promotor de la corrupción es el enemigo, es el diablo. Por esta razón, nosotros, como agentes de sal, estamos en este mundo, llamados por Dios para preservar a este mundo de esa corrupción. La iglesia, por tanto, está presente para evitar esa corrupción. Pero también, no solo la sal preserva de la corrupción, sino también la sal da un buen sabor. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando comen algún alimento, no sienten la sal en sus comidas? Hace poco nomás, el día miércoles, comí un rico arroz con pato. Trucha frita con papitas de desayuno, ¿no? Imagínate tus frijoles con seco sin sal. ¿Pasa o no pasa? Claro, algunos evitan la sal ahora por temas médicos, ¿no? Claro, has abusado tanto de ella, ¿no? Que ahora te tienes que cuidar. Pero bueno, lo cierto es que cuando tú usas la sal para las comidas, le da un rico sabor. Por lo tanto, la sal también es para dar buen sabor. Y la iglesia está presente en la tierra no solamente para preservarla de la corrupción, sino también para predicar el año agradable del Señor, el evangelio de la gracia, que concede sanidad y salvación, que concede el perdón y la justificación por medio de Jesucristo. Porque, hermanos, solo el evangelio trae el sabor del cielo a nuestra vida y nos permite saborear la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
escucha, solamente cuando tú crees al Evangelio y te entregas al Señor Jesús, tú realmente puedes degustar de la vida verdadera. ¿Recuerdas tú en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla de una mujer que tenía sed y que tenía que ir todos los días a sacar agua de un pozo? ¿Recuerdas? ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Mira, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Escucha, tú podrás pasar toda la vida tratando de beber de las aguas de este mundo y siempre tendrás sed. Solamente Dios, solamente Cristo tiene un agua que salta para vida eterna y que sacia realmente la sed de tu alma. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, a Zaqueo, jefe de publicanos y rico, dice la Escritura? Este hombre tenía poder, o sea, tenía una buena posición social y tenía riqueza, poder y riqueza. Para cualquiera de este mundo, cualquier persona de esta tierra, mirando a Zaqueo dirían, este es un hombre exitoso. Pero la pregunta es, ¿por qué este hombre aparentemente exitoso quería ver a Jesús? Si lo tenía todo. ¿Sabes por qué? Porque ni el poder ni las riquezas pueden satisfacer al ser humano. Solamente Cristo lo puede satisfacer. Por esta razón, tú y yo necesitamos entender que el Evangelio es ese mensaje que tiene el buen sabor del cielo, es el año agradable del Señor. Mira lo que dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 22, porque esto es el Evangelio. La palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y mira lo que dice el verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Aunque algunos decían, ¿no es este el hijo de José? Escucha, cuando tú abres tu corazón al Evangelio, el Evangelio es esa sal, escucha, que viene a tu vida y te da el sabor del cielo para que tú disfrutes de una vida real. Algunos solamente, por ejemplo, conceptúan la vida desde una perspectiva biológica. Es decir, bueno, somos seres vivos, pues tenemos vida aquí en esta tierra. Por esa razón, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Algunos solamente viven la vida biológica y se olvidan, o mejor dicho, no saben que esta vida biológica ha sido afectada por el pecado, como también está referido en el Salmo 51, verso 5, ¿no? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escucha, desde el momento en que tú y yo fuimos concebidos, el pecado afectó nuestra vida. Y la vida biológica ha sido afectada por el pecado. Otros conceptúan la vida como la vida biográfica, es decir, lo que tú y yo hacemos con la existencia. Por esta razón, yo podría escribir mi propia biografía, ¿no? Y tú también podrías escribir tu propia biografía. Porque tú tienes tus propias experiencias y yo tengo las mías. Pero si tú revisas bien en tu propia vida biográfica, te darás cuenta que esa vida también ha sido afectada por el pecado. ¿Cuántos errores? ¿Cuántos malos deseos? ¿Cuántas equivocaciones
cuántas amarguras, cuántas decepciones, cuántas cosas que el pecado ha realizado en nosotros nos ha llevado a la desdicha, a la amargura, al rencor, al enojo, a no vivir satisfechos. La vida biográfica también ha sido afectada por el pecado. Pero cuando Dios te habla de la vida, escucha, Él es el único quien te puede dar vida espiritual. Porque ¿qué dice, por ejemplo, la palabra en 1 Juan capítulo 5, versos 11 y 12? No está en pantalla, pero está en tu Biblia, ¿no? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Escucha, la vida eterna es espiritual. Y la vida espiritual solo se disfruta cuando tú te reconcilias con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Eso no tiene que ver con religión. Tiene que ver con una relación espiritual. Y esa relación espiritual se establece solamente por la persona y la obra de Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él resucitó al tercer día, para que tú y yo ahora podamos tener comunión con Dios. El domingo pasado, recuerdan el mensaje, ¿no? Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escucha, la vida espiritual solo se establece por medio de Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida. Por eso la Escritura dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y aquí el autor se está refiriendo a la vida espiritual. Porque cuando tú naces en Cristo, eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Solamente en Él tú puedes conocer la vida verdadera. Y ese es el año agradable del Señor. Esa es la sal que tú y yo tenemos por gracia y que ahora somos llamados a compartir con otras personas. Por eso, cuando compartas el Evangelio, habla siempre con gracia a las personas. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 4, verso 6. La palabra dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando tú compartas el Evangelio, hazlo sazonado con sal, es decir, que tenga un buen y un rico sabor. No vayas a cometer el error de estar hablándole a una persona, profiriéndole juicio, ¿no? o condenación. Háblale de tal manera que esa persona sepa que Dios le ama, que Dios le quiere perdonar sus pecados. No vayas entonces de frente a esa persona diciéndole, oye, incrédulo, incircunciso, filisteo, egipcio, cananeo, arrepiéntete. Lamentablemente hay personas y hay iglesias que tienen ese evangelio, pero Jesús, no te olvides, ha venido a pregonar, ¿no? A anunciar el año agradable del Señor. Yo creo que las personas que están en el mundo ya están tan golpeadas que no es necesario decirles realmente en qué condición se encuentran. Sencillamente es decirle, mira, aunque tú estás en esta condición, yo vengo a traerte este mensaje que trae un buen sabor a tu vida. El mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio que tú y yo debemos compartir. Por eso, amados hermanos, cuídate de no ser sal que se desvanece. ¿Recuerdas que decía en Mateo 5, verso 13? Vosotros sois la sal de la tierra. Nota, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuídate de no ser sal que se desvanece por estar amando al mundo y a las cosas que están en él
más que a Dios. ¿Cuándo la sal se desvanece? Cuando tú y yo comenzamos a amar al mundo y no al reino de los cielos. La palabra por eso en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escucha, ¿cuándo permitimos que la sal se desvanezca en nuestra vida? Cuando comenzamos a amar a las cosas de este mundo y al mundo y ya no amamos a Dios y al reino suyo. Por eso una sal desvanecida no puede reflejar el testimonio del Evangelio, se hace inútil y termina siendo pisoteada por los hombres. Por eso cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios no vive conforme al testimonio del Evangelio, de pronto, por ejemplo, no quiere darse a conocer a otras personas como creyente, o si se ha dado a conocer como tal, de pronto la gente comienza a decir, pero tú eres cristiano, pero ¿por qué vives así? ¿Por qué haces esto? ¿Acaso no eres creyente? Y de pronto comenzamos a ser pisoteados. Date cuenta. Hermano, hermana, tú y yo somos la sal de la tierra. Y como sal de la tierra tenemos que dar testimonio del Evangelio. Dile a la persona que está a tu lado, da testimonio del Evangelio y sé sal. Entonces, vivimos el compromiso de ser sal reflejando el testimonio del Evangelio, pero en segundo lugar, renunciando a lo temporal, renunciando a lo temporal. Mira lo que dice en Lucas capítulo 14, versos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quizás te llame la atención como también a mí me llamó la atención, ¿no? La palabra aborrecer. ¿Acaso Dios me está llamando a odiar a mi papá, a mi mamá? No, no significa eso, mis amados hermanos. La palabra aborrecer en el idioma que fue escrito en el griego es la palabra miseo, no misio. Misio es otra cosa. ¿Ya? Miseo. Y miseo se traduce como poner en segundo lugar o amar menos. Escucha, ¿cuándo la sal se diluye? Cuando no ponemos en primer lugar a Dios, sino a papá, a mamá, a mujer, a hijos, hermanos, hermanas, y aún ponemos en primer lugar nuestra propia vida. Por eso tú y yo necesitamos aprender a darle a Dios el primer lugar. El primer lugar. Ahora, quizás tú digas, pero pastor, este texto, ¿por qué lo sacas? ¿No? ¿Por qué hablas ahora de esto? Por una sencilla razón. Mira, en el mismo contexto, en los versículos 33 al 35. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso, ser sal también es aprender a renunciar a lo temporal y priorizar a Dios. Porque escucha, cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a enseñar a amar a tu familia, ¿o no? Claro. ¿Acaso no dice la Escritura,
al esposo no le dice, marido, ama a tu mujer? ¿No dice acaso a la mujer, mujer, esposa, respeta a tu marido? ¿No le dice acaso la Escritura a los hijos, hijos, honren a sus padres? ¿O a los padres no les dice la Escritura, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor? Escucha, cuando tú pones a Dios en primer lugar y el reino y su justicia, todo lo demás es ordenado, todo lo demás es añadido. Entonces no te vayas a equivocar. Aquí Dios no está pidiendo que odiemos a la familia. No, nos está diciendo cómo deben ser el orden de las cosas. Ponme a mí en primer lugar y yo te voy a enseñar a amar a tu familia, a administrar tu economía, tu trabajo. Todo será ordenado para la gloria de Dios. Y eso es renunciar a lo temporal. Es poner a Dios como Señor de todo y dejar que la bendición de Dios fluya en todo lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, por eso, el compromiso de ser sal implica reflejar el testimonio del Evangelio, implica renunciar a lo temporal, pero también implica rendir nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra nos dice, mira, en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 50, lo siguiente. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Rápidamente quiero explicar qué no significa este texto, porque algunos lo toman de forma literal. Ay, pastor, mis ojos están viendo cosas que no son, entonces me lo tengo que sacar ahí, a la basura. ¿Ya? Pues déjame decirte algo. Lo que ve este ojo, ¿también lo ve este o no? Si fuera literal, entonces tendrías que sacarte los dos ojos. Si tú vas a un lugar donde no debes, no solamente va un pie, también va el otro. Si te tienes que volar un pie, tendrás que volar del otro también. ¿Qué significa este pasaje entonces? Escucha, lo que significa este pasaje es que tú tienes que aprender en Dios a consagrar tu cuerpo para Él. Como mira lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escucha, el pecado todavía mora en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Por esa razón, nosotros necesitamos, escucha, ser salados con sal, y eso significa consagrar toda nuestra vida a Dios. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, todo, hasta el estómago tiene que estar consagrado, Todo tiene que estar consagrado para la gloria de Dios. Y eso es lo que significa este pasaje. Por eso la Escritura dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
El Evangelio, por tanto, tiene que afectar toda tu vida. Por eso en Romanos capítulo 6, versos 12 al 14, nos dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios en Cristo, nosotros podemos consagrar toda nuestra humanidad al Señor. Y eso es vivir consagrados a Él. Por eso rinde tu vida en sacrificio y permite que el Señor te prepare, ¿sí?, salando ese sacrificio totalmente para que en ninguna parte de tu ser esté sin consagrar al Señor. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: rinde tu vida en sacrificio vivo. ¿Cómo se vive el compromiso de ser sal? Bueno, hasta aquí hemos dicho 3 cosas, ¿no? Reflejando el testimonio. A ver, reflejando el testimonio del Evangelio. Segundo, renunciando a lo temporal. Y lo tercero, rindiendo nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y rápidamente, y para finalizar, quiero hablarles ahora de cómo vivir el compromiso de ser luz. Escucha, si tú realmente quieres ser luz del Señor, en primer lugar, sigue a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Usted y yo debemos creer en el Evangelio y debemos vivir por el Evangelio. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para que tú seas luz del Señor, primero tienes que seguir a Cristo y tienes que creer en Él. Porque solamente cuando tú te entregues al Señor podrás iluminar con la luz del Señor. Porque la luz del Señor es la vida de Cristo en ti. La vida de Cristo en tu vida. Lamentablemente hay muchas personas que no son gobernadas por la luz del Señor. Viven en tinieblas, como también está escrito en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la luz que tú necesitas para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Por eso, si tú quieres vivir el compromiso de ser luz, primero sigue a Jesucristo. Y eso implica creer y vivir por el Evangelio. Pero en segundo lugar, si queremos vivir el compromiso de ser luz, también debemos servir a las personas. ¿Qué dice la palabra? Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nota, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El verso 16 de Mateo 5, en la versión Dios habla hoy, mira cómo lo traducen. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Escucha, predicar, compartir, hablar, dar testimonio del Evangelio
no solo es cuestión de palabras. Hablar, compartir y dar testimonio del Evangelio también implica acciones. Es decir, cómo tú demuestras en forma práctica el amor y la gracia de Dios para con las personas a quienes les compartes la palabra. Y creo que como iglesia necesitamos crecer y madurar más y más en esto. Porque cuando tú hagas las obras de Dios, porque para eso Dios nos creó en Cristo, cuando hagamos eso, muchas personas darán la gloria al Señor y conocerán el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, es importante por eso que tú y yo aprendamos a servir a las personas. Pero pastor, ¿cómo puedo servir a esta persona que me ha hecho daño? ¿Cómo puedo servir a esta vecina que, no sé, me tira la basura ahí a la puerta de mi casa, ¿no? ¿Cómo puedo amar a esa persona? ¿Qué dice la Escritura? La palabra nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aún aquella persona que te ha hecho daño, hazle el bien. Porque de esa manera estarás permitiendo que la luz de Jesucristo alumbre a través de tu vida para que así, al ver las buenas obras en tu vida, las personas den la gloria al Señor. Sigue a Jesucristo, sirve a las personas y finalmente sea fiel a la misión encomendada. ¿Sabes? Vivir el compromiso de ser luz implica también ser fiel a la misión. Mira lo que dice en Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. La palabra nos dice, y Jesús está hablando aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Escucha, ese ejemplo Jesús nos ha dado para que también nosotros le imitemos. Porque mientras estemos en esta vida, también nosotros tenemos que ser luz, así como el Señor anduvo por este mundo dando esa luz del Evangelio, compartiendo ese Evangelio de gracia y ayudando a las personas a acercarse al Señor. Y esa es la misión de la iglesia. En 2 Corintios 4, versos 5 y 6 también nos dice la Biblia, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, mi hermano, mi hermana, tú que nos estás viendo también por las redes, escucha, es importante que tú ilumines con la luz del Señor Jesucristo, porque al hacerlo, entonces estarás compartiendo, estarás iluminando con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que las personas puedan ver a Jesucristo en tu vida y en mi vida. Amén. Porque somos llamados a reflejar la luz del Señor. Por eso en Mateo 28, versos 19 y 20 también nos dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra misión. ¿Cómo se vive el compromiso de ser sal? Reflejando el testimonio del Evangelio, renunciando a lo temporal y rindiendo nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo se vive el compromiso de ser luz? Siguiendo a Jesucristo, sirviendo a las personas y siendo fiel a la misión encomendada. Cierra tus ojos y vamos a orar.
Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú, Señor, por gracia, has hecho de tu pueblo sal y luz. Señor, enséñanos a poder, Señor, salar la tierra, evitando, Señor, que ésta se destruya por la corrupción del pecado, pero también, Señor, mostrándole ese rico sabor del cielo que trae alegría, paz, gozo a la vida de las personas que andan sin Dios y sin esperanza. Señor, enséñanos cada día a poder ser sal y luz y cumplir con esta verdad que tú nos has dejado para poder realizarlo así en esta tierra. Y mientras estamos así en oración, si tú en esta mañana te das cuenta que no has estado cumpliendo eficazmente tu rol de ser sal y luz, y en esta hora le dices, Señor, a partir de ahora, usa mi vida, Señor, para poder cumplir la misión que tú me has encomendado. Si ese es tu deseo y es tu compromiso, ponte de pie allí donde estás y dile, Señor, aquí está mi vida. Yo me consagro a ti en esta hora, Señor. Me presento delante de ti. ¿Hay algún hermano, alguna hermana? Porque este es el mensaje para la iglesia, que en esta hora le dice, Señor, hoy te rindo todo mi ser a ti. Úsame como luz y sal. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Que Dios te bendiga a ti también. Si tú por primera vez estás en esta reunión y has entendido que Dios concede a los hijos suyos ser luz y sal, y tú no lo eres porque vives en tinieblas y tu vida es insípida, déjame decirte que solo el Señor puede traer salvación y paz a tu corazón. Si tú te estás entregando a Cristo, levanta tu mano y yo oraré por ti también. ¿Habrá alguna persona que en esta hora se entrega al Señor? Levante su mano y de esa manera yo podré orar por usted. ¿Habrá alguien? Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por todas las personas que están puestas de pie. Yo también junto con ellos, Señor, hacemos este compromiso delante de ti, de poder, Señor, ser sal, vivir conforme a este propósito que tú nos has dado, Señor, para todos los que somos tuyos. Señor, enséñanos cada día a reflejar el testimonio del Evangelio, a renunciar a lo temporal y a rendir nuestras vidas totalmente a ti. Y enséñanos también, Señor, a ser luz, siguiendo a Jesucristo, sirviendo a las personas y siendo fiel a la misión que nos has encomendado hasta el final de nuestros días, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y muchas personas sean bendecidas para la gloria tuya. Oramos así, Padre, en el nombre de aquel que es Rey de Reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesucristo, oramos así. Amén, amén y amén. Toda la gloria sea a Cristo. Aleluya.